Bien, pues buenas tardes. Tengamos en este día que coincide con el primer día también de la novena a la Madre Inmaculada, que precisamente nos recuerda la importancia que tiene el bautismo en nuestra vida. Es decir, el bautismo es el sacramento que consigue igualarnos y ponernos al nivel de la que es sin pecado concebida. Que no es un privilegio que le dio Dios a la que iba a ser su madre, pero que sin embargo no supuso ese privilegio el que tuviera de más. No, María tuvo que vivir todas las situaciones que nosotros vivimos como un ser humano. Vivió los momentos de alegría y de gozo, y vivió también los momentos de dolor. Tuvo que, conocemos por los misterios del Rosario, que son una preciosidad, conocemos cada uno de los momentos que María vivió junto a su Hijo Jesús. Y como veis, son momentos de gozo, momentos de gloria, momentos luminosos y también, como no, momentos dolorosos, como nuestra propia vida. Ella sin pecado concebida, nosotros todos pecadores, pero el Señor nos ha regalado un sacramento que nos regenera y nos hace ponernos al nivel de María. Ella llena de gracia, nosotros también, evidentemente, pecadores, pero también llenos de esa gracia por pura misericordia de Dios. Hoy os invito en esta charla sobre Jesús, palabra de Dios, a que hagamos un salmo con nuestra propia vida, con lo grande y con lo pequeño. Nuestra vida está llena de muchos momentos. Yo de vez en cuando hay que mirar un poco la historia sin nostalgia, porque la nostalgia es traicionera. La nostalgia es una cucharada agridulce. Coges la primera, te la tomas y dices, oye, es que aquel tiempo, aquello era maravilla. Pero la nostalgia termina por agriarnos la vida. Ningún tiempo pasado fue mejor, fue distinto. El mejor tiempo es este. A mí me hace mucha gracia en las redes sociales, donde todo el mundo escribe todo lo que puede, ¿no? Todo el mundo diciendo lo malo que es este tiempo, ¿no? Cuando iban a San Agustín, los cristianos, a decir, oye, mira, es que este tiempo es muy duro y tal, y dijo, eso pensamos siempre, porque este es el que nos toca vivir a nosotros. Pensar en un momento los tiempos que les tocaron vivir a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ningún tiempo es mejor. Cada tiempo es diferente. Por eso hoy queremos hacer un salmo con nuestra propia vida, con lo grande y lo pequeño. Y entre estrofa y estrofa de ese salmo existencial, meter la antífona del Salmo 117. Porque es eterna su misericordia. Es decir, toda nuestra vida está marcada, está bordada por la misericordia de Dios. Descubrir en cada uno de los acontecimientos de la vida esa misericordia de Dios es fundamental para nuestra vida. Cantar las maravillas de Dios. Ojalá nosotros también fuéramos esa música de Dios para esta tierra, para este mundo demasiado ruidoso a veces. Música de Dios en la ternura y en la armonía de ese Dios armonioso y alegre. Música en la mirada tierna y sorprendida de los niños, en los gestos a veces incomprensibles de nuestros adolescentes, en las letras con garra de nuestros jóvenes, en la canción amorosa y cómplice de los esposos, en los ritmos nuevos y clásicos de nuestros ancianos, en los silencios armoniosos de los consagrados. Aportemos cada uno la nota original de nuestra partitura a esa gran sinfonía de Dios, de ese Dios de la vida, desde nuestra humilde orquesta que es la Iglesia.
Un día, después de que han salido a misionar, lo veíamos el otro día, Jesús le hace una doble pregunta a los discípulos. Y la pregunta que le hace es para medir sus capacidades como misioneros, como evangelizadores. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es que nosotros no se nos puede olvidar. Ojalá cada día la iglesia sea menos la iglesia de los curas para ser la iglesia de los bautizados. Sí, el día que descubramos, yo daré saltos de alegría, que el sacramento más grande que el Señor nos ha regalado, el bautismo, y aquí estamos todos iguales, desde el Papa hasta el último monaguillo. Sin bautismo no hay vida cristiana. Es el sacramento fundamental, fundante. No es que los demás no sean importantes, lo son, pero es que el bautismo es lo más. El que nos ha hecho hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, pueblo suyo. Por eso es muy importante que nos descubramos como discípulos, como iglesia. Y somos cristianos, pero no lo somos en solitario. Ojalá también vayamos cada día descubriendo la importancia que tiene que pasar del yo al nosotros. Estamos en un proceso de sinodalidad. Sinodalidad significa caminar juntos. Y qué difícil es eso. Porque cada uno tiene un ritmo de paso. Unos van más deprisa, otros van más despacio. Hay quien le fallan las fuerzas, pero tenemos que ir juntos. Hay a quien le gustaría correr, hay quien dice que vamos demasiado corriendo, pero no se puede excluir a nadie. Lo que tiene la gran tarea que tenemos como iglesia es acompasar los pasos. Que ninguna voz suene más que otra, como los coros, que suenan muy bien si cada uno hace su voz y canta en el tono adecuado y nunca por encima de los otros. Qué cosa más hermosa un coro. Pues la iglesia quiere que seamos un coro. Pasar de la iglesia de los clérigos a la iglesia de los bautizados, de la iglesia, pasar del yo al nosotros. No somos cristianos en solitario, sino que somos cristianos solidariamente. Y descubrir la iglesia como las entrañas que nos han engendrado a la fe y al discipulado. Estoy convencido que un ejercicio muy práctico que podíamos hacer mentalmente es que cada uno de nosotros en un momento hiciéramos una lista rápida de personas que gracias a las cuales nosotros hoy estamos aquí. Somos discípulos, somos cristianos. Porque también tenemos que caer en la cuenta que ninguno de nosotros nació cristiano. Nadie. A todos nos hicieron cristianos, nos llevaron a bautizar. Nadie se hizo cristiano porque sí. Nadie nace cristiano. Por eso, una lista rápida de personas gracias a las cuales somos cristianos. Y en esos rostros veremos a nuestros padres, a nuestros catequistas, a nuestros maestros, a alguien de nuestra familia, a alguien que en la vida nos ha ayudado. Somos cristianos porque alguien se ocupó de nosotros, nos transmitió la fe. Ni fuimos cristianos de nacimiento, ni hemos seguido siendo cristianos porque éramos geniales y maravillosos, sino porque alguien nos inició en la fe. Hoy uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, que está bautizada pero no iniciada en la fe, es precisamente eso, que han perdido y se han perdido los iniciadores. Algo no hemos hecho demasiado bien, cuando después de bautizar a todos no hemos sido capaces, no hemos sabido de iniciarles cristianamente. En esa lista aparecerán rostros conocidos,
¿cuántos más no conocidos hacen posible que nosotros seamos cristianos? Yo estoy pensando ahora en tantas religiosas, en sus monasterios, que dan su vida por todo y cada uno de nosotros, no las conocemos, y rezan intensamente y ofrecen su vida al Señor por nosotros. ¿Cuántos rostros habría que incluir en esa lista de rostros conocidos que han permitido y permiten que seamos cristianos? El tema de la Iglesia es un tema controvertido y sucede hoy como sucedía el día de Pentecostés. ¿Sabéis que el día de Pentecostés los discípulos estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos, las puertas cerradas, y lo que es más grave, las puertas y las ventanas cerradas, pero también cerrado hasta lo más su corazón y su mente? Lo que habían vivido era demasiado fuerte. Su Maestro, su Mesías, el Señor, el Salvador, el Redentor del mundo, se habían muerto en la cruz. Es verdad que por ahí habían contado que había resucitado, pero ella no está con ellos. Tiene un miedo atroz. Y en aquella mañana llega el Espíritu Santo sobre ellos. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es romper su cerrazón. Le rompen las cadenas de su corazón, de su mente. Y se rompen los cerrojos de las puertas y se abren las ventanas. Y se disipan los miedos. Y sale Pedro a la calle a anunciar a Jesucristo. ¿Y qué ocurre con ese anuncio? Porque esa es otra cosa que nos ocurre a nosotros como iglesia, que estamos educados para el triunfo. Nosotros haremos, convocaremos, llenaremos, vendrán todos, nos aplaudirán. Pues no. Se nos ha olvidado que somos los discípulos de un maestro que apedrearon, que querían tirarlo por un balate, que lo vitupereaban, que rápidamente decidieron quitarlo del medio, que lo crucificaron y que lo enterraron. Esa parte del Evangelio se nos ha olvidado. Es verdad que resucitó, pero también es verdad que no nos ha engañado. Que cuando los discípulos le preguntan, le dice, oye, que vosotros no vais a ser más que yo, ni menos. El que quiera venir detrás de mí, néguese a sí mismo, coja la cruz de cada día y me siga. Bueno, pues como pasó el día de Pentecostés, los apóstoles salen a anunciar a Jesús, ¿y qué ocurre? ¿Que todo el mundo le aplaude? ¿Que todo el mundo se apunta? ¿Que todos quieren que cristianos? No. Hay un grupo numerosísimo que pasa. Hay incluso algunos que dicen, estos están bebidos. Dice Pedro, hombre, son las 10 de la mañana, no voy a estar bebido, están muy temprano. Estos están bebidos. Solo hay un pequeño grupo que se interesa. Y de ese pequeño grupo que se interesa, hay algunos que se apuntan. Y así van haciendo la Iglesia. Ni todos se apuntan, ni todos aplauden. Es más, incluso algunos atacan. Os invito también a que miremos a la Iglesia no en abstracto, sino en personas concretas. No como un hecho académico, sino como un hecho de convivencia. Cuando la Iglesia hablo de ella como si no tuviera nada que ver conmigo, es como si alguien habla de su madre como si su madre no fuera su madre. A mí, los gozos de la Iglesia me hacen gozar. Y las metiduras de pata de la Iglesia, que son nuestras metiduras de pata de cualquiera de nosotros, me hacen sufrir. No es la Iglesia, es mi madre. No es un hecho académico, es un hecho de convivencia. Me importáis, me doléis, gozo con vuestra alegría, me duelen vuestros dolores. Esa es la realidad de la Iglesia, no es un hecho académico. Es que la Iglesia tenía que hacer, es que
como si no fuera con nosotros, ¿no? Es un hecho de convivencia. Y superar dos tentaciones con este tema, digamos, de ser iglesia. Una, la de defender lo indefendible. Lo que está mal hecho, está mal hecho. Lo haga el Papa, el obispo, un cura, un seglar, una monja, lo haga quien lo haga. Lo que es un vicio y nunca es virtud. El hecho de que sea alguien muy notorio quien lo haga, más dolor todavía. No se puede defender lo indefendible. Y además eso también nos ha hecho daño. Cuando hemos pensado que por el bien de los pequeños, por el bien de la paz, porque nadie se escandalice, etcétera, que no se sepa, al final, ¿qué ocurre? Decía yo, tenía un profesor que decía que no se puede guardar la peste en un canuto. No se puede guardar la peste en un canuto. Eso es. Pues eso. No se puede defender lo indefendible. Pero tampoco podemos estar a ver dónde le damos, ¿no? Ni podemos ser iconoclastas, siempre contra todo y contra todo, críticas agrias sin la más mínima mirada de esperanza y de amor. Y por eso siempre yo os invito a que, y perdona que sea reiterativo, a que no haya ni un solo día en que, si en esta iglesia donde estamos bautizados, nos acerquemos un momento a la pila de bautismo, igual que saludamos al Señor que está en el sagrario, una pequeña oración ante la pila de bautismo. Y si está lejos de aquí, razón de más para hacer excursiones a Granada o a Salamanca o a León, donde nos toque. Y si no podemos ir, pues entonces ante la pila bautismal de nuestra parroquia. Porque gracias a esa pila, nosotros hemos sido engendrados a la fe. En los comienzos de la Iglesia nos lo relatan con profusión de detalle los hechos de los apóstoles. Ya no es Jesucristo el que predica el reino. Es un hombre, por lo general Pedro, el que predica y da la cara por Jesús. Es la predicación de Pedro una predicación muy concreta, que quiere provocar, y en quien se deja tocar, lleva al cambio de vida. Cuando una persona se encuentra con Jesús en su vida, lo primero que se da cuenta es que tiene que cambiar. Después podrá o no. A veces cambiar es muy difícil, porque cada uno se encuentra con Jesús en el momento en el que le toca. Y no es tan fácil, no es tan sencillo. Hay muchas cosas en la mochila de nuestra vida que no se puede fácilmente solucionar de la noche a la mañana. Pero el encuentro con Jesús siempre provoca en quien se encuentra con Él un deseo de cambio. Y aquellos primeros que escuchan la predicación de Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para conocer más y mejor a Jesús? Para ser discípulo suyo, para que mi vida merezca la pena, para que el Señor me cure y me salve. ¿Qué tengo que hacer? Y al final del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, el autor, que es San Lucas, nos ofrece y nos presenta los cimientos sobre los que se edifica la Iglesia. La oración, la Eucaristía, la catequesis y la vida comunitaria y caritativa. La Iglesia es diaconía, servicio. La Iglesia es coinonía, comunidad. Y la Iglesia es litúrgica, celebración. 3
¿Por qué la fe en comunidad? ¿Por qué en solidario y no en solitario? Porque claro, eso de la comunidad suena muy bonito, ¿verdad? Pero cuando nos miramos aquí a todos, ¿no? Y decimos, uy, es que yo con esta persona no me llevo bien, es que esta persona no me agrada, es que... Claro, es que no se nos olvida que lo que nos reúne en comunidad es que somos hijos de Dios. ¿Alguno de vosotros ha elegido a su hermano? Es decir, ¿alguno de vosotros le ha dicho a su padre, hazme un hermano así, 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 así? ¿No? Nos tocaron los que nos tocaron, ¿verdad? Para lo bueno y para lo malo. Y nos podemos llevar mejor o peor con nuestros hermanos, pero lo que no podremos decir nunca, ahora te lo decimos, pero vamos, es tontería, es que ese no es mi hermano. Sí, es tu hermano. Es hijo del mismo padre y de la misma madre, es tu hermano. Hay que Claro, es que a veces nosotros pensamos que la iglesia es como un club de fútbol. A todos los que les gusta el Barcelona se hacen culé. Y a los que les gusta el Madrid se hacen merengue. ¿Y qué les une? Pues les une el que tienen una misma afición deportiva y unos mismos colores. Pero la iglesia no es ni el Madrid ni el Barcelona. Es una comunidad de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son muy diversos, muy distintos, pero hijos. Y por hijos hermanos. ¿Sabéis cuándo comienzan los problemas en la iglesia? Y siempre hay muchos. En la comunidad, cuando se nos olvida que somos hijos de Dios. Yo siempre digo que el despadre provoca el desmadre. Es decir, cuando a mí se me olvida que soy hijo de Dios, y este que está a mi lado, aunque sea mi esposa, mi hijo, y también es hijo de Dios, y por lo tanto también es hermano mío, cuando eso se me olvida, entonces es cuando viene el que nos miremos de manera diferente, en que no aceptemos los defectos, sus hijos de Dios. Por eso es tan importante no perder la línea trascendente. La vida comunitaria tiene, como la cruz, dos palos. Una mirada siempre al Padre Dios y una mirada también horizontal a los hermanos. Sin esas dos miradas, la iglesia no existe. La iglesia es unas entrañas que nos han dado la vida a la fe. La iglesia es un instrumento, nunca es un fin en sí misma. Por eso la iglesia y nosotros como miembros de ella no somos una señal de stop, sino esas señales tan preciosas también que hay en la carretera de dirección obligatoria. La iglesia siempre señala a Jesucristo. Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oye, no te quedes en mí. Tú no te quedes en mí. No se trata de contemplar la iglesia, sino de contemplar a Jesucristo. No se trata de seguir a la iglesia, sino seguir a Jesucristo. La iglesia es una señal de dirección obligatoria, no una parada ante ella. La iglesia es servidora y ministerial. ¿Cuándo hay una comunidad? Cuando hay algo en común. La fe, como encuentro personal con Jesucristo, es lo que tenemos en común. Y si tenemos esa misma fe, entonces somos comunidad de fe. Si yo creo en Jesucristo, esto me une con Dios, pero me une también con todos los demás que creen en Él. Tenemos en común la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe tampoco es una cosa abstracta, es una cosa liosa, muy complicada. Los que hemos estado en misa esta tarde, hemos escuchado a Jesús que dice, gracias Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos, se las revela a la gente sencilla. Si Dios se revela a los sencillos,
Dios no puede ser una cosa muy complicada, no puede ser un problema de álgebra o de trigonometría, ¿no? ¿Qué es la fe? Pues la fe es la memoria de Jesús. Yo ya empiezo a tener lagunas de memoria, no sé si a vosotros pasa. Yo ya hay momentos en que hay cosas que las quiero decir, no me sale la palabra, no me acuerdo. Es decir, que yo antes me sabía los teléfonos, ya hay pocos teléfonos que me sé, entre que está todo. Es decir, yo ya empiezo, hay cosas que no, pero uno tiene que aprender en la vida. Es decir, yo ya no puedo correr como corría cuando era más joven, ni puedo hacer, pero ahora hago otras cosas que no hacía cuando era joven. Bueno, pues la fe es memoria. Daros cuenta de lo importante que es la memoria. Que todo el que quiere, digamos, mandar, la quiere tener, quiere hacerse dueña de ella y manipularla y reescribirla. Un pueblo que pierde la memoria es un pueblo desmemoriado, es un pueblo ennortado. Y todo el mundo quiere reescribir la memoria. Pues la fe es memoria, memoria de Jesús. Y porque yo soy limitado y yo no lo sé todo y a mí a veces se me olvidan cosas, a la Iglesia en su conjunto no se le olvida todo. Gracias a que somos parte de esa Iglesia, la Iglesia ha guardado celosamente y vivamente la memoria completa de Jesús. Me hace muchas veces cuando la gente dice, no, yo creo en Jesús, pero no creo en la Iglesia. Digo, pero qué tonto eres. Es decir, que no cree en ti. La Iglesia es quien nos ha transmitido y nos ha contado quién es Jesús. Si no, Jesús hubiera ido al cielo y ¿quién cuenta? No. De una generación a otra se va transmitiendo. La Iglesia es la que ha transmitido, transmite el Evangelio, es la que consigue que conozcamos a Jesús, si no Jesús. Por tanto, la memoria es fundamental. La memoria de Jesús, pero la memoria también de los miembros de la Iglesia. Y por eso es tan importante que una comunidad no puede ser una comunidad solo de niños, o solo de jóvenes, o solo de viejos. Tenemos que estar todos. Aunque cada uno después hará las cosas que le toca según su edad. No cabe duda. Pero de vez en cuando nos tenemos que juntar todos. Y por eso en la Eucaristía, a mí cuando me decían, vamos a hacer una Eucaristía de niños, yo digo, no, de niños no, de familia. Porque no hay Eucaristía de niños, ni de jóvenes, ni de mayores. Hay la Eucaristía, en la que vienen los niños, pero los niños no vienen solos, vienen con sus padres. Porque la comunidad, para no perder la memoria, tenemos que estar todos. Y el mayor cuenta cosas al más joven, para que no se pierda la memoria. Y el joven ofrece otras cosas al mayor, pero quien son los mayores los que van transmitiendo la memoria. Si os dais cuenta, ¿habéis visto con los niños pequeños lo que les encanta estar con los abuelos? Y que los abuelos les cuenten cosas. Les encanta. Si de hecho, si no fuera hoy por los abuelos, en España se habría perdido ya la fe, si los que transmiten la fe hoy son los abuelos. La fe y más cosas. La memoria. La fe es también esperanza. Estamos en Adviento. Yo puedo desanimarme. De hecho, me desanimo. Me canso. Pienso que esto no tiene solución. Pero la Iglesia en su conjunto jamás pierde la esperanza. Y por eso basta que yo me encuentre con la comunidad, para que esa esperanza que tengo bajo mínimo, como Moisés, ¿verdad? Los hermanos me sostengan los brazos, porque yo ya no puedo tirar para adelante. Y la esperanza y la fe es también la vida de cada día. El compromiso pequeñito o grande que yo tengo de servicio a los demás. Y por lo tanto nos tendríamos que preguntar,
Oye, ¿yo aporto a esa memoria colectiva de Jesús? ¿O ya soy un absoluto desmemoriado que ya no tengo nada que contar de mi vida, de mi experiencia como cristiano, de mi seguimiento a Jesús? Segundo, ¿yo también soy contagiador de esperanza o soy siempre desesperanzado que llega a ver quién me la contagia a mí? Y tercero, ¿me siento yo célula viva de la Iglesia y participo con ella en su compromiso pastoral? En segundo lugar, la Iglesia no es la que cada uno soñamos, sino la que tenemos. Había un pastor protestante alemán que murió en Auschwitz, asesinado por los nazis, Bonhoeffer, que decía: la Iglesia no es la que esperamos o la que cada uno soñamos, sino la que hay. Y hace daño soñar con una Iglesia de santo y de perfecto. Y esa es otra cosa que a mí me llama mucho la atención, no sé si a vosotros. Cuando te encuentras con siempre en la comunidad cristiana, siempre hay alguien que es un poquito más gallito, ¿no? Y viene todos los días a contarte lo mala que es la gente en la Iglesia. Bueno, a ver, cuénteme. No, porque la Iglesia tenía que ser perfecta y maravillosa. Y le digo: ¿usted está dentro? Hombre, claro. Digo, pues ya hay algo que le falta a la Iglesia, es que humildad, porque usted viene aquí poniendo verdad a todo el mundo, se ve que usted es perfecta y maravillosa, es decir, usted ya le está quitando humildad a ese tesoro inagotable que es la Iglesia. Pero ¿cómo se nos ocurre? A mí, el primero, pedir una Iglesia de perfecta cuando estamos nosotros dentro, yo el primero, que tiene una cara espantosa? Y segundo, que en la Iglesia podamos estar los imperfectos, a mí me viene bien, no sé a vosotros. Porque si en la Iglesia no más que pudieran estar los maravillosos, cerramos y nos vamos. Porque yo no sé si habéis dado cuenta de un detalle, y es que cada vez que nos reunimos, lo primero que decimos es: yo confieso ante vosotros, hermanos, ante Dios y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. La comunidad, cuando se reúne, se reconoce pecadora. Aquí nadie puede venir como aquel fariseo que Jesús afea, precisamente, que se ponía en el primer banco del templo diciendo: ¡ay, Señor, que soy maravilloso, no me beso porque no puedo, yo lo hago todo perfecto! Y no soy como aquel publicano que está allí. Nosotros somos no el fariseo, sino el publicano, que en el último banco del templo, golpeándose el pecho, decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Decía San Agustín: santa porque es santo Jesús, y pecadora porque estamos nosotros. Pero dar cuenta de un detalle: a pesar de mirar, estamos todos nosotros dentro, millones y millones y millones de personas. El pecado tenía que ser atroz, sumar de cada uno, y sin embargo no. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo todos los días hace horas extras, para que la gracia sea siempre mayor que el pecado. Y dice San Pablo esa frase tan preciosa: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque para que la gracia sea más que el pecado, Jesús se hizo pecado y lo crucificó en la cruz. Somos creyentes porque la Iglesia nos ha engendrado la fe. La Iglesia está siempre llamada a estar cerca de los pequeños, de los que no cuentan. La Iglesia tiene que ser una gran cooperativa
En los años 50 y 60, sobre todo 60, se puso muy de moda las cooperativas. Hicieron un bien enorme. Hicieron un bien enorme. Y es una pena que donde todavía funcionan, pues las cosas son más igualitarias. ¿Por qué? Porque todos somos parte de esa cooperativa, no por imposición, porque queremos. Si aquí ya la cooperativa a la fuerza, pues entonces es mal asunto. Pero siempre, pues la Iglesia es una gran cooperativa. Por eso nosotros tenemos que ver cómo podemos arrimar el hombro. Los cofrades de eso entendéis mucho. Para sacar un trono, lo primero que hay que hacer es igualar a la gente. Es decir, tallarla. Porque si tú pones un alto aquí, un bajo allí y tal, al final los altos donde no pueden meter el hombro y los bajos donde no les llega el varal, el trono no se mueve. Pero sin embargo, si nos ponemos todos de acuerdo y decimos, vamos a meter el hombro, no vamos a volcar cada uno donde nos toca, y metemos el hombro, el trono sale. Y la Iglesia, para que algo salga, tiene que haber una acción cooperativa. Y en tercer lugar, la Iglesia es servidora de la fe. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia no nace para que estemos todos aquí alrededor de la mesita camilla, ¿no? Qué bien se está aquí, qué estupendo y tal. Aquí se viene un ratillo, alimentamos la fe, la formamos, nos la comunicamos, nos animamos. ¿Para qué? Para salir afuera y anunciarla. Mirad la que liaron y eran 12. 12 eran los amigos de Jesús. Y después de Pentecostés salieron y ahí empezaron. Y la Iglesia fue creciendo, 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 creciendo. ¿Os imaginaos que aquí cogiéramos 12, cogiéramos en una barca y llegáramos al puerto pesquero y dijéramos, venga, vamos a evangelizar Marbella? Es verdad que entonces aquello era más fácil porque nadie conocía al Señor. Ahora todo el mundo cree que le conoce y esto es mucho más difícil. Pero de alguna manera hemos perdido garra misionera. La Iglesia no ha nacido para estar mirándose a sí misma, sino para anunciar a Jesucristo al mundo. La Iglesia existe para la evangelización y se evangeliza desde abajo. Tú no puedes ir a anunciar el Evangelio de Jesús desde una actitud prepotente, desde una actitud de yo soy el que sé, yo estoy en lo cierto, yo soy el más. No. Tú tienes que ir poniéndote a los pies de la gente, como hizo Jesús. Como hizo Jesús. Jesús no impuso el Evangelio a nadie, lo anunciaba, lo ofrecía. Y para darnos un ejemplo, le lavó los pies a los discípulos. Pues la Iglesia existe para eso, para la evangelización. Por eso, y terminando, la Iglesia sirve a la fe cuando anuncia con hecho y palabra que Dios nos quiere y que hay 1000 caminos para llegar a Dios. Huid de esas personas que dicen por aquí hay que ir, por aquí hay que ir, por aquí. No, señor, ¿por qué? Porque usted lo diga. Hay 1000 caminos para ir a Dios. Es importantísimo no olvidar de quiénes somos hijos. Y que por lo tanto nuestro corazón es un corazón de hermanos. La fraternidad, yo os invito, si tenéis tiempo y podáis leer esa encíclica del Papa tan bonita, Fratelli Tutti. Todos hermanos. Todos hermanos. La Iglesia sirve a la fe cuando hay una Iglesia trascendente, es decir, mira a Dios y a la vez encarnada. ¿Qué sería de la Iglesia sin Caritas, sin Manos Unidas, sin tanta iniciativa de cualquier tipo para curar y salvar? Para atender a... Es decir, la Iglesia es samaritana. Este mundo le dice a la gente cosas maravillosas y la gente se queda maravillada.
pero tal como se quedan maravillados, después se decepcionan. Y entonces ya son inservibles, tirados al fondo del camino. Al fondo, a mí mucha gente me dice, pero es que ¿hay lugar para la Iglesia en este momento de la historia? Digo, sí. Hay un lugar preciosísimo. Recoger del borde del camino a tantos como esta sociedad consumista, hedonista y utilitarista, usa y después como un trapo de fregar, lo deja tirado al borde del camino. Aunque sea nada más que recoger a todos los que están tirados a los bordes del camino, mirad, si hay tarea preciosa que hacer como Jesús, el buen samaritano, ¿no? Y por supuesto la Iglesia sirve a la fe cuando por encima de todo y juntos todos cooperamos con humildad y con sencillez en hacer un mundo mejor. Pues el reino de Dios lo acogemos, lo esperamos, lo aguardamos, pero de esta barca humildita que muevan las olas y que parece que se va a hundir, pero que el Señor, como está ahí, la mantiene y nos mantiene, ¿no? Yo os invito y me invito a que nos reconciliemos con la Iglesia y especialmente nos quitemos ya esa moda del desafecto. Yo soy seguidor de Jesús, pero de la Iglesia menos. No, la Iglesia es nuestra madre. Y yo creo que de vez en cuando teníamos que pedir perdón por lo mucho que esta madre nos da y lo poco que nosotros le damos. Y es más, si cuando recemos, porque hay que rezar por la Iglesia, cuando recemos por la Iglesia le vemos defectos, y si no lo vemos, y si no le vemos defectos, pues ir al oculista, porque entonces la miopía es tremenda, hay muchos defectos. Haced como Francisco de Asís, que le decían, venga, arremete contra la Iglesia. Y decía, no, yo no arremeto contra la Iglesia, yo voy al corazón de la Iglesia, al Evangelio, que es el corazón de la Iglesia. Si los hijos de la Iglesia viviéramos más el Evangelio, la Iglesia tendría menos defectos. Pues optar por el Evangelio, que siempre es el corazón de la Iglesia. Pues ánimo, demos gracias al Señor de que le hemos conocido precisamente por eso, porque estamos en la Iglesia. Amén.